El lunes 27 de febrero de 1995, los empleados del banco más antiguo de Inglaterra llegaron a la oficina y descubrieron que su banco ya no existía. Un banco de 233 años. Un banco que sobrevivió a Napoleón. El banco donde, se decía, guardaba parte de su dinero la mismísima reina de Inglaterra. No lo destruyó una guerra, no lo destruyó una crisis mundial. Lo destruyó un solo empleado de 28 años y una cuenta secreta con 5 ochos. Esta es la historia de Nick Leeson y de cómo el banco Barings desapareció en un fin de semana. Para entender lo que pasó, primero tienes que conocer a Nick Leeson. No era un genio de Oxford, no venía de una familia rica. Nick creció en Watford, un suburbio de Londres. Su papá colocaba yeso en paredes, y Nick reprobó su examen final de matemáticas. Guarda ese dato. En 1989, con 22 años, entró a Barings como empleado administrativo, de los que cuadran papeles que otros generan. Y Barings no era un banco cualquiera. Fundado en 1762, ayudó a financiar la compra de Luisiana, la operación con la que Estados Unidos duplicó su territorio. Un ministro francés llegó a decir que en Europa había 6 grandes potencias: Inglaterra, Francia, Prusia, Austria, Rusia y Barings. 233 años de historia, a punto de quedar en manos del hijo de un yesero. Nick era bueno, muy bueno, para resolver problemas. En 1990 lo mandaron a Yakarta, Indonesia, a ordenar un caos de 100 millones de libras en certificados que nadie lograba cuadrar. Lo resolvió. En Londres empezaron a verlo como el chico que arreglaba lo imposible. Así que en 1992 le dieron el premio grande, Singapur. Con 25 años quedó al mando de toda la operación de futuros del banco. Pero hay un detalle que lo cambia todo. En cualquier banco serio existen 2 mundos separados: el front office, los traders que apuestan, y el back office, los que verifican esas apuestas. Uno ejecuta, el otro vigila. Nunca pueden ser la misma persona. En Singapur, Nick era las 2 cosas. Él operaba y él mismo revisaba sus operaciones. Era el jugador y el árbitro. Y hay algo más. El regulador británico le había negado la licencia de operador por una deuda que no declaró. La respuesta de Barings: mandarlo a Singapur, donde nadie preguntó. Su trabajo oficial era casi aburrido. Arbitraje. Comprar futuros del índice Nikkei en un mercado y venderlos en otro, ganando diferencias mínimas. Riesgo teórico, casi cero. En julio de 1992 ocurre el error que lo enciende todo. Una operadora junior de su equipo confunde una orden, vende contratos en lugar de comprarlos. Pérdida, unas 20.000 libras. Lo normal era reportarlo a Londres. Era un error pequeño, pero Nick no lo reportó. En su lugar, lo escondió en una cuenta interna de errores. Le puso el número 88888. 5 ochos, número de la suerte en la cultura china. Y pidió que esa cuenta no apareciera en los reportes diarios a Londres. Ese día nació la máquina perfecta. Las ganancias se reportaban y las pérdidas entraban a la cuenta de los 5 ochos. En Londres, Nick se volvió una estrella. En 1993 reportó unos 10 millones de libras de ganancia, cerca del 10% de las utilidades de todo el banco. En 1994 reportó más de 28 millones. Ese mismo año, una auditoría interna advirtió por escrito el peligro. Un solo hombre controlaba las operaciones y su verificación. ¿Sabes qué hizo el banco con esa advertencia? Nada. Nick ganaba demasiado dinero como para hacerle preguntas. Lo que Londres no sabía es que las ganancias eran un espejismo. Dentro de la cuenta de los 5 ochos, el agujero real crecía. 2 millones de libras al cierre de 1992. 23 millones en 1993. Y para diciembre de 1994, 208 millones de libras. 208 millones escondidos en una cuenta que Londres ni siquiera sabía que existía. Y nadie, absolutamente nadie, lo sospechaba. Lo que Nick Leeson no podía saber es que la decisión final no la iba a tomar él. La iba a tomar la Tierra. Literalmente. A 5.000 kilómetros de Singapur, bajo una ciudad japonesa llamada Kobe,
Algo estaba a punto de romperse. A finales de 1994, desesperado por dinero rápido, Nick armó la apuesta más peligrosa de todas. Vendió decenas de miles de opciones sobre el Nikkei. Solo necesitas entender esto. Nick cobraba primas por adelantado, a cambio de una promesa. La promesa de que el mercado japonés se quedaría quieto, cerca de los 19.000 puntos. Si el Nikkei no se movía, Nick ganaba. Si el Nikkei se movía con fuerza, para arriba o para abajo, las pérdidas eran ilimitadas. Nick apostó cientos de millones a que Japón tendría unos meses tranquilos. 17 de enero de 1995, 5:46 de la mañana. La Tierra se rompe bajo la ciudad de Kobe, magnitud 6.9. Autopistas elevadas volcadas de costado, más de 6.000 muertos. Una de las peores catástrofes de la historia moderna de Japón. El mercado entra en pánico. El 23 de enero, el Nikkei se desploma más de 1.000 puntos en un solo día. La promesa de Nick acaba de romperse. Y las pérdidas de la cuenta de los 5 ochos ya no caminan, corren. Aquí llega la encrucijada que define esta historia. Opción 1. Confesar. Perder el empleo, la reputación, enfrentar a Londres. Opción 2. Doblar la apuesta. Eligió la 2. Y no la dobló, la multiplicó. Empezó a comprar futuros del Nikkei en cantidades absurdas. Su plan era tan simple como delirante. Comprar tanto que él solo, un hombre, empujara hacia arriba al índice de todo Japón. Para finales de febrero acumulaba más de 61.000 contratos, cerca de la mitad de todo el mercado de ese contrato en Singapur. Unos 7.000 millones de dólares, con dinero que no era suyo. ¿Y de dónde salía ese dinero? De Londres. Nick pedía transferencias diciendo que eran garantías para clientes. Y Londres, deslumbrado con su estrella, envió más de 700 millones de libras en cuestión de semanas, sin verificar. Cuando los auditores detectaron un hueco de 50 millones, Nick fabricó la prueba. Cortó y pegó firmas y membretes en un documento falso. Y los auditores lo aceptaron. Pero el Nikkei no subió, siguió cayendo. Y el agujero creció hasta donde ya nada podía taparlo. Jueves 23 de febrero de 1995. Nick mira las pantallas y entiende que se acabó. Sale de la oficina, deja una nota sobre su escritorio. 2 palabras. I'm sorry. Lo siento. Y huye de Singapur con su esposa rumbo a Malasia. 2 días después, escondido en un hotel, Nick cumplió 28 años. Prófugo. Ese fin de semana, el Banco de Inglaterra convocó de emergencia a los grandes bancos para un rescate. Cuando midieron el agujero, entendieron que no había rescate posible. 827 millones de libras. Más del doble del capital de Barings. El domingo 26 de febrero de 1995, Barings, el banco de 233 años, el Banco de la Reina, fue declarado insolvente. Muchos empleados esperaban cobrar su bono anual esa misma semana. Nunca llegó. Días después, el grupo holandés ING compró Barings completo. El precio, 1 libra. Una moneda por 233 años de historia. El banco estaba muerto, pero la historia de Nick todavía no terminaba. Nick intentó volver a Europa, saltando de aeropuerto en aeropuerto. El 2 de marzo, al aterrizar en Frankfurt, la policía alemana ya lo estaba esperando. Fue extraditado a Singapur y condenado a 6 años y medio en la prisión de Changi. Adentro, su esposa lo dejó y le diagnosticaron cáncer de colon. Sobrevivió. Salió en 1999, escribió un libro, hicieron una película y hoy, irónicamente, da conferencias sobre gestión de riesgo. Pero la lección real de esta historia no es sobre Nick, es sobre el banco. Piénsalo. Señales sobraron. Un regulador le negó la licencia por mentir. Una auditoría advirtió por escrito que era jugador y árbitro a la vez. Sus ganancias eran demasiado buenas para un negocio de riesgo casi cero. Y aún así, nadie hizo la única pregunta que importaba. ¿Quién está verificando estos números? La respuesta era, el mismo que los generaba. Esa es la lección de hoy, y aplica igual con 800 millones que con 800 dólares. El que toma el riesgo no puede ser el único que lo mide. En la práctica, define tu pérdida máxima antes de entrar a una operación.
y regístrala donde no la puedas maquillar después. Porque la cuenta de los 5 ochos no empezó con 827 millones. Empezó con 20.000 libras que alguien decidió esconder. Una pérdida oculta nunca se queda quieta. Crece. Si esta historia te atrapó, la próxima te va a volar la cabeza. 2 premios Nobel que crearon el fondo infalible y quebraron en 4 meses. Suscríbete para no perdértela. Y algo más. Las noticias del mercado que usamos para armar estas historias las concentramos en un bot gratuito de Telegram, Signal News Trade Bot. Te dejo el link en la descripción, por si quieres ver el mercado con los mismos ojos. Nos vemos en la próxima historia de dinero.